Os invito a ir buscando asiento. Muy bien. Pues las hojas están repartidas más o menos. Si necesitas una hoja, hay algunas que están por aquí. Y vamos a aprovechar el tiempo en esta mañana y comenzar con esta primera sesión sobre la iglesia. Muy bien. Van entrando todos. Vale, pues vamos a orar y esperamos que el ruido se vaya menguando poco a poco. Bien, oremos. Padre Santo, bendice esta mañana. Pedimos, como siempre, Padre, en estos momentos que venimos a tu palabra, venimos a estos temas que tienen que ver con tu iglesia, que vayas guiando siempre en lo que decimos y que sigas edificando esta iglesia para tu gloria, que nosotros estemos unidos en nuestro propósito de adorarte y de vivir de acuerdo a tu palabra. Pido esto ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para los que estáis de pie, tenemos en primera fila pues mucho sitio para la gente y también hojas hay aquí delante. Estamos en estos domingos mirando el tema que he puesto aquí como tema muchos miembros, un cuerpo. La meta es que en la iglesia no solamente seamos muchos que nos venimos a este sitio, sino que tengamos una unidad en lo que estamos haciendo. Eso lo tomé del texto de 1 Corintios 12, 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La ilustración es el cuerpo físico, el cuerpo humano, pero la aplicación es el cuerpo de la iglesia. Aquí en la iglesia somos muchos miembros, pero nuestra meta es ser un cuerpo. Bien, si podemos repasar un poco lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada miramos qué es una iglesia y contestamos esta pregunta. Y hoy avanzamos y añadimos una palabra, que es una iglesia bautista. Así que entramos en esta sesión y de forma de repaso, siempre reposo no, repaso, ¿vale? A ver, una iglesia es, y hemos dicho, es una congregación, perfecto, una asamblea de personas que han... A ver, lo puedes expresar de varias maneras, ¿no? Pero algo así, que personas que han confiado en Cristo como su Salvador. Nosotros entendemos esto, lo vimos la semana pasada en base de lo que dice Hebreos. Hebreos describe la congregación de los primogénitos, o sea, los que tienen su nombre escrito en el libro. Así que comenzamos con este pensamiento, pero hay muchas iglesias en el mundo. Hay infinidad, parece, de iglesias. Y lo que es más, cada uno tiene su nombre. Ahora mismo se estila mucho tener esos nombres que el pozo, el camino, el puente, ese tipo de nombre. Y ves esa congregación y pone la nube. Y dices, ¿eso qué es? Pues no lo sé. Y entonces, pues nosotros tenemos un nombre, hemos puesto la Iglesia Cristiana Bautista del Valle. El nombre tiene varias partes que son fáciles de entender. Hemos puesto del Valle, no porque estamos pasando por el Valle de la Sombra de la Muerte, sino porque vivimos en el Valle de Elda y entonces era una forma de poner un nombre que no era solo para Petrer o para Elda o para tener que elegir ahí, que es complicado. Bueno, no para mí, pero bueno, en fin. Pero hemos puesto del Valle, hemos puesto la iglesia cristiana, porque en primer lugar somos cristianos. Cristo es nuestra bandera, o sea, no tengo nunca vergüenza de llevar el nombre de Cristo. Pero hemos puesto el nombre Bautista. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué tenemos la palabra Bautista en el nombre de esta iglesia?
Y eso es lo que quiero comentar hoy. Quiero hablar de nuestra doctrina. Ahora, cuando hablo de nuestra doctrina, en primer lugar, no voy a pasar mucho tiempo con ese tema, porque se puede mirar con más detalle, por ejemplo, en nuestra Constitución. Ahí se desarrolla un poco más y si tienes más interés lo podemos ver con aún más detenimiento, pues un estudio de la palabra, de las doctrinas, que digo que forman la base de la enseñanza cristiana y realmente han sido las creencias de todos los cristianos ortodoxos. O sea, si nosotros miramos la historia de la Iglesia, empezando con los primeros cristianos en los tiempos del Nuevo Testamento, continuando por toda la historia, tanto en Europa como en Oriente, como en Occidente, como cualquier sitio, hay un cuerpo de doctrina que han creído los cristianos. Entonces, bueno, empezamos por aquí y decimos, bueno, por supuesto, nosotros creemos en la inspiración de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros creemos que Dios dio cada palabra en su idioma original a los autores. El apóstol Pablo escribió exactamente lo que Dios quería que escribiera. Entendemos que no estoy diciendo necesariamente que Dios lo dictara, porque de esta manera los autores todos sonarían iguales. Y notamos que no suenan iguales. Pablo suena a Pablo y Pedro suena a Pedro. Pero notamos que el resultado del proceso de inspiración es que cada palabra es lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Y decimos que no solamente es cada palabra, sino es que todas las palabras. Aquí no hay una sección que, bueno, esto es el pensamiento de Pablo. Eso lo podemos ignorar. Pero esto es la palabra de Dios. No, en su conjunto es la palabra de Dios. Esa es nuestra creencia. También avanzamos un poco más y decimos, creemos que lo que Dios nos ha dado es lo suficiente para poder cumplir los propósitos de Dios. ¿Dios nos ha dicho todo lo que sabe? No. Juan dice que si se hubiera escrito todo lo que Cristo hizo, el mundo no podría contener los libros. Si se empezara a escribir todo lo que Dios sabe, no llevaríamos la Biblia en la mano. Es que, una vez más, el mundo no sería suficiente para contener todos los libros y aún así quedaría corto. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? No nos ha dicho todo, nos ha dicho lo que Él quiso decirnos, lo suficiente como para poder conocerlo y poder crecer en Él y avanzar en este mundo. Luego después conoceremos como fuimos conocidos, dice Corintios. Por lo tanto, las Escrituras, tenemos la palabra de Dios y esa palabra es suficiente, esa palabra es perfecta. Bueno, como digo, vamos mirando muy por encima. El trino de Dios, entendemos que hablamos de la Trinidad y lo que queremos decir con esa palabra es que Dios es uno y lo que aclaramos ahí es decimos que es uno en esencia. Lo que es el carácter de Dios es uno, la esencia de Dios es uno. No obstante, Dios está en tres personas, por lo tanto, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconocemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Esa es una palabra que los cristianos han inventado para poder poner un título a lo que creemos. Pero el concepto de la Trinidad está. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos cada vez que se presenta al Señor Jesucristo como Dios. Y así muchísimas veces en el Nuevo Testamento, incluso profecía del Antiguo Testamento, nos preparaba para ese momento para entender que el que venía era Dios y sin embargo todavía oraba a su Padre que estaba en los cielos. ¿Cómo entendemos esto? Empezando por aquí, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y sin embargo son distintos en su persona. Y luego después el Espíritu Santo viene y una vez más la Biblia lo presenta como Dios. Por lo tanto, entendemos que Dios es uno, pero luego después lo miramos desde otro ángulo y entendemos que es tres. Uno en esencia, tres en persona.
Esa es la doctrina bíblica ortodoxa de todos los cristianos. ¿Qué más creemos? Sobre el pecado humano. Que el ser humano, siendo creado a la imagen de Dios para tener perfecta comunión con su Dios, pecó contra su Dios y así se desvió y así entró el pecado en el mundo y eso ha causado esa división entre el ser humano y Dios. Eso es, una vez más, la doctrina que todos los cristianos han creído. No es que el hombre tenga un problemilla, no. El ser humano está muerto en su pecado y transgresiones. No hay nada que se pueda hacer para poder arreglar esta relación con Dios por nuestro lado. Sí, me encanta esa ilustración, seguramente la habéis visto, pero del valle, el Gran Cañón. Y estás a un lado y al otro lado, pues esa distancia, cuando nosotros visitamos el Gran Cañón, íbamos a ir a lo que es la parte, creo que era sur, pero luego después, el día antes, claro, siempre pasan las cosas el día antes, lees que en la parte norte hay una plataforma de cristal y puedes salir sobre la plataforma de cristal, sobre el Gran Cañón y ves abajo, y le dije a Maribel, sería chulísimo hacer eso. Vamos primeramente a la parte sur y luego vamos y visitamos la parte norte. Luego lo puse en el GPS. 7 horas de viaje para llegar de la parte sur a la parte norte. ¿Por qué? No es tan lejos, pero Maribel no me deja hacer el salto con el coche. Esa es la imagen. Desde nuestro lado no hay nada que se pueda hacer para cruzar ese abismo entre Dios y nosotros que hemos traído sobre nosotros por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Dios sí que hizo algo y ese es el cuarto punto. La salvación en Cristo. Exclusivamente en Cristo. No hay nadie más que podría salvar, pero ¿qué es lo que hizo? Él hizo el puente para nosotros, para poder alcanzarnos, viniendo a esta tierra, primeramente cumpliendo perfectamente todos los requisitos de la ley y luego muriendo en nuestro lugar para tomar sobre sí nuestros pecados. Eso es la doctrina que por supuesto está en el fondo de lo que nosotros creemos. Bien, una vez más, en nuestra Constitución estos primeros 4 puntos, bueno, los primeros 4 puntos en la declaración doctrinal son estos puntos y ya podéis mirar esto otra vez. Si no tenéis una copia de la Constitución y queréis una copia, decídmelo y yo te lo paso, por supuesto. Pero lo que quiero hacer hoy es volver a esta pregunta, porque claro está que ser bautista en un principio significa que afirmamos estos puntos que acabáis de ver ahí en la pantalla. Pero desde luego hay muchísimas iglesias que no son bautistas que también afirman estos puntos. Y también las personas que asisten a estas iglesias, confío que han escuchado el Evangelio y han creído en Cristo y espero que cuando lleguemos al cielo también los abracemos como hermanos allí y espero que también, si conocen al Señor de verdad, que los podamos abrazar como hermanos aquí en esta tierra también. Pero hablamos de los distintivos bautistas. Eso significa, bien, la primera parte, esta doctrina, perfecto. Pero ¿qué es lo que es ser bautista más allá de la primera lista de doctrinas ortodoxas? ¿Qué nos distingue de una congregación bíblica de, vamos a decir, presbiterianos? O podríamos decir quizás un nombre sencillamente evangélico general. ¿Qué nos distingue de ellos? Y la respuesta es, hay 5 puntos. Bueno, aquí he puesto los siguientes puntos forman la identidad que tienen en común las iglesias bautistas y las distinguen de las otras iglesias bíblicas. Bien, 5 cosas. Primeramente, la autoridad del Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión, la libertad del alma, la autonomía de la iglesia local y el gobierno congregacional. Una vez más, no significa que no haya otro grupo que, por ejemplo, crea en el bautismo por inmersión. No, hay muchísimos más que ven ese tema. Pero ese conjunto de características
son los distintivos bautistas. Ahora, si habéis visto en el pasado esto, muchos tienen como por costumbre tomar el nombre Bautista y tomar cada letra y poner un punto con eso, lo cual al final siempre sospecho cuando veo estas cosas porque, no sé, me parece un poco sospechoso, porque claro, el nombre Bautista no es primero y luego después los puntos, es que los puntos primero y al final el nombre Bautista viene sinceramente del bautismo, o sea, de allí sale el nombre Bautista. Entonces, bueno, no es malo tener cada letra con su, pero prefiero hacerlo así y presentarlo así porque Bautista tiene muchas letras y tenemos poco tiempo. Bien, vamos a continuar. Cada cosa por su lado. Vamos a empezar con la autoridad del Nuevo Testamento. Ahora, ya hemos hablado de la inspiración de las Escrituras. Ya hemos hablado de que tenemos la palabra de Dios, pero el pensamiento aquí es ligeramente diferente. Es decir, cuando nosotros queremos saber cómo tiene que funcionar la iglesia, ¿dónde miramos? Y la respuesta es, siempre miramos el Nuevo Testamento. El pensamiento es en contraste con los que dicen, bueno, la nación de Israel es un modelo sobre el cual la iglesia está formada. Y decimos nosotros, no, no es así. Los que piensan así suelen poner mucho énfasis en los edificios. ¿Por qué? Porque en Israel tenías el tabernáculo y después el templo, una construcción con oro y precio. Y los que quieren un poco basarse en el modelo de Israel, pues suelen buscar edificios más grandes, impresionantes. Muchos de ellos bautizan a los niños y la justificación es porque en Israel se circuncidaba a los niños. Por lo tanto, nosotros vamos a bautizar a los niños porque nosotros estamos siguiendo el modelo de Israel. Y sin embargo, el pensamiento bautista es, bueno, realmente lo que tenemos que hacer es basarnos en el Nuevo Testamento exclusivamente. Básicamente entendemos que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Hay una distinción fundamental entre Israel y la iglesia. Ahora, quiero enfatizar aquí. Cuando digo esto, no estoy hablando en cuanto a la salvación, porque entendemos que la salvación siempre es por fe confiando en el Mesías. Israel fue salvo igual que la iglesia es salva. Israel miraba hacia el Mesías que Dios había prometido y nosotros miramos hacia el Mesías que Dios prometió. Por lo tanto, la salvación es por fe. El cielo es el mismo. No hay un cielo para Israel y un cielo para la iglesia. No, todo lo contrario. Cuando llegamos a Apocalipsis, vemos 24 ancianos. Vemos la Nueva Jerusalén y tiene 12 fundamentos, que dice que, bueno, y luego 12 puertas. Entendemos que de alguna manera el cielo es el sitio para el pueblo de Dios unido, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que Dios estableció la religión en Israel de una manera y sin embargo Cristo establece la iglesia y la iglesia no es exactamente Israel. Por lo tanto, entendemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, efectivamente, e incluso que las tradiciones no tienen autoridad sobre nosotros. Si miramos, por ejemplo, en el ejemplo del catolicismo romano, pues lo que dice la Biblia es una cosa, y luego lo que siempre se ha hecho en la iglesia, si hay conflicto, pues no pasa nada porque la tradición también tiene autoridad y nosotros decimos no hay autoridad en las tradiciones, lo único que tiene autoridad es la palabra de Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento nos da el patrón para la iglesia y nosotros queremos formar iglesias que en la medida posible se ajustan al modelo que encontramos en el Nuevo Testamento. Bien, primeramente la autoridad del Nuevo Testamento. En segundo lugar, el bautismo. Hablamos del bautismo por inmersión. Ahora, ¿es importante la forma en que uno pasa por el agua del bautismo? Bueno, primeramente contesto. El bautismo no salva a nadie. Una persona que se bautiza
Después del bautismo no es que ya es otra cosa. Lo que salva a una persona es la fe en lo que Cristo ha hecho, la gracia de Dios que Él derrama sobre los que ponen su fe en lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, el agua obviamente es un símbolo, pero lo que nosotros decimos es que la importancia del símbolo en parte tiene que ver con el modo de bautismo. Bien, vamos a contrastar entre dos modos de bautismo. Un modo es tomar un poco de agua y echar o derramar sobre la persona. Otro modo es tomar a la persona y así poner la persona debajo del agua y que salga del agua. Bien, recuerdo una vez estaba preparando un nuevo creyente para el bautismo y estamos hablando de dónde bautizar y me dijo, bueno, tampoco me vas a meter debajo del agua por completo, ¿verdad? Y dije, pues precisamente tenemos que hablar de este tema. Sí, nosotros metemos debajo del agua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno de los símbolos del bautismo es la muerte y resurrección. Hemos muerto con Cristo, pero hemos sido resucitados con Él, tenemos nueva vida. Una pregunta, ¿cómo entierras a un cuerpo? ¿Tiras un poco de tierra encima del cuerpo? Se tapa por completo. Y nosotros decimos, el, el modo de bautismo representa lo que realmente ha ocurrido espiritualmente en la vida de la persona. Otra imagen del bautismo es la imagen de la limpieza. Cuando te limpias, ¿echas un poco de agua? Espero que no. Espero que te empapes por completo. Ahora, nosotros igual muchos nos duchamos, ¿no? Pero no es solo un poquito de agua encima, es mojarse completamente. Ahora, a veces sale la pregunta, ¿qué pasa si hay una persona que conoce al Señor, pero está en cama, no puede levantarse? ¿Cómo le bautizas? Y sinceramente, yo conozco a personas que dirían, pues si no puede bautizarse por inmersión, que no se bautice. Yo personalmente diría, mira, si no hay forma de bautizarse por inmersión, igual podemos recordar lo que es el significado del bautismo y bautizar a la persona, porque vuelvo a decir, no es tan importante el símbolo como lo que representa. Bien, en segundo lugar, hablamos del bautismo por profesión de fe. Decimos que el modelo bíblico siempre es igual. La persona cree y es bautizada. Jamás encontramos en la Biblia un patrón al revés. Jamás encontramos una persona que se bautiza y después cree. Por lo tanto, nosotros bautizamos por profesión de fe. Eso volvemos a hablar de los niños. Comenté hace un momento, los que un poco mirando hacia Israel hablan de la circuncisión y dicen, bueno, bautizamos a los niños para decir, ese niño ya pertenece a la iglesia y Dios mediante un día conocerá al Señor. Y decimos, sí, nuestro deseo es que los niños conozcan al Señor, pero entendemos nosotros que es mejor esperar y cuando el niño ponga su fe en Cristo, o adolescente, o joven, o lo que sea, cuando ponga su fe en el Señor, entonces bautizaremos al niño. Y ese me lleva al último punto que tengo aquí, que es una membresía regenerada de la iglesia local. Nuestra meta en la iglesia local, es decir, los miembros de esta iglesia, todos son miembros de la iglesia espiritual universal. ¿Recordáis? La semana pasada comentamos la iglesia local y la iglesia espiritual. Entendemos, la iglesia espiritual no conoce divisiones, ha trascendido todos los tiempos y los espacios, es cada persona que ha puesto su fe en Cristo, aunque sea en el último instante de su vida, aunque haya confiado en Cristo segundos antes de morir, pertenece a la iglesia, aunque jamás haya entrado en una iglesia en la tierra. Nuestra meta es que no haya nadie como miembro de esta iglesia que no pertenezca a la iglesia local. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, bautizamos a las personas en base a la profesión de fe. Yo sé que es un poco difícil a veces porque, por ejemplo, los niños que pertenecen a las familias de la iglesia
para nosotros es como si fuesen miembros también de la iglesia, pero decimos que no. O sea, los niños que han crecido aquí, mis hijos, crecieron en la iglesia, pero mis hijos no formaban parte de la iglesia hasta que reconocieron su pecado, confiaron en Cristo, y ahí es el momento en que fueron bautizados y realmente empezaron a formar parte de la iglesia. También nosotros, en cuanto a este punto, entendemos que ahí entra la disciplina de la iglesia. Si una persona no actúa de acuerdo a la palabra de Dios, una persona está viviendo en pecado abierto, nosotros entendemos que el proceso es rogar a esta persona a arrepentirse, pero si la persona insiste en continuar en su camino, no quiere rectificar, la idea es separarle de la membresía de la iglesia, porque nosotros una vez más queremos tener una membresía regenerada de la iglesia. Bien, en tercer lugar, hablamos de la libertad del alma. La libertad del alma significa que cada creyente tiene que dar cuentas por sí mismo ante Dios. Entendemos que aquí no tenemos una estructura que un día yo voy a aparecer delante de Dios y Dios va a traer uno por uno a los que pertenecen a la iglesia y digo, Señor, este sí, este era bueno, déjale. Bueno, Señor, yo no sé mucho de esta persona, que venía poco a la iglesia, no sé. No. Entendemos que cada persona tiene que dar cuentas ante Dios. Ahora, es verdad que la Biblia dice que nosotros que estamos en el ministerio, sí que tenemos que dar cuentas, pero yo entiendo, no doy cuentas de ti, sino doy cuentas de mí referente a ti. Y eso me da mucho miedo, el pensamiento que yo tengo que de alguna forma contestar a Dios por lo que yo he hecho en mi relación con vosotros. Si he sido de tropiezo para vosotros, o si he mirado en la otra dirección cuando estabais en un momento difícil, entiendo que tengo que dar cuentas ante Dios porque esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Bien, pero entendemos la libertad del alma, cada uno damos cuentas. Aquí puse Romanos 14. A veces tenemos textos claros que tienen que ver con estos puntos, otras veces es realmente un poco la suma de la enseñanza de la Biblia que nos lleva a estos puntos. Bueno, aquí tenemos una vez más la autoridad de las Escrituras para decir, ¿hay libertad del alma? ¿Qué significa eso? ¿Que cada uno puede hacer lo que bien le parezca? No estamos en los jueces. ¿Recordáis el libro de los jueces? Cada uno hacía como le daba la gana. No estamos así, no debemos estar así. Más bien tenemos la palabra de Dios. Tenemos todos exactamente la misma regla sobre nosotros. Todos vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios no me habla de un tema? Si la palabra de Dios no encierra una postura como la única cosa correcta, ¿qué significa? Hay libertad del alma. Tienes tú que dar cuentas ante Dios un día y podemos animar, pero dejamos que cada uno haga conforme a lo que entiende que el Espíritu Santo quiere que haga. Por lo tanto, llego al último punto, que es la libertad cristiana, en el sentido en que queremos tener esa gracia con nuestros hermanos. Igual hay un hermano que no lo hace exactamente igual que nosotros, que toma una postura diferente de la nuestra. No pasa nada. Conforme, o sea, siempre y cuando no contradice lo que dice la Biblia. Bien, eso es un punto que también enfatizamos. Aquí es un pensamiento, una vez más, no exclusivo para los bautistas, pero ese pensamiento de que no hay una lista de normas que si perteneces a nuestra iglesia tienes que cumplir todas estas normas, a no ser que me quieres decir esa lista de normas, y entonces digo que sí. Vamos a cumplir estas normas, pero no hemos hecho otras normas que son peculiares para nosotros. Entendemos que está la libertad del alma. En cuarto lugar, hablamos de la autonomía de la iglesia local. Y vuelvo a enfatizar la autoridad de la Biblia. Porque aquí digo, la única autoridad sobre una congregación local es la Biblia. Quizás podría haber puesto la palabra
la única autoridad externa. O sea, aquí no tenemos sede. No hay una iglesia madre que está en Estados Unidos, Madrid, Suecia. O sea, no hay una sede que nos manda y nos dice, tenéis que hacer, debéis estar haciendo, ahora a cambiar porque no permitimos. No, nosotros somos una iglesia local y la única autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Nosotros tenemos libertad para practicar la palabra de Dios conforme nosotros la entendemos. Puede haber otra iglesia hermana que practica de forma diferente que nosotros. Y decimos, el Señor os bendiga, haced vosotros lo que pensáis que debéis hacer, nosotros estamos haciendo lo que vemos en la palabra de Dios. Si vemos que estamos haciendo algo que no es conforme a la palabra de Dios, vamos a cambiar y vamos a hacer las cosas conforme las vemos nosotros. Digo que cada congregación debe regir a sí mismo. O sea, no hay una autoridad exterior. Ahora, quizás piensas y dices, pero un momento, no vemos en la Biblia que, por ejemplo, el apóstol Pablo manda a Timoteo y Timoteo tiene que poner ancianos sobre las iglesias. Y contesto que sí. Es verdad que en la primera generación vemos la figura de apóstol. Y la figura de apóstol, de alguna manera, funciona sobre las iglesias. Entonces dice, ¿ves, David, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una autoridad superior sobre las iglesias? Y luego contesto, sí, pero ¿qué dice Pablo de sí mismo? Dice, yo soy el último de los apóstoles. Ahora, no quiere decir sencillamente, yo soy el más pequeño. Quiere decir que después de mí no hay más apóstoles. Entendemos que Jesús escogió los 12, Judas se apartó, entendemos que ellos eligieron a otro, también Dios eligió a otro, eso es un debate, si quién es el 12º apóstol, si es Matías o si es Pablo, no tenemos que entrar ahí, pero entendemos que es un número finito de personas. Y dices, vale, entonces, ¿cómo es que la iglesia era diferente en aquel entonces que ahora? Y la respuesta es, no es diferente. Nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles. Ellos no tenían todavía la Biblia completa. Por lo tanto, Dios dejó a los apóstoles sobre las iglesias, pero conforme murieron los apóstoles, Dios nos ha dejado su palabra. Su palabra es lo que rige y nosotros entendemos claramente que nosotros tenemos que regir a nuestra propia congregación en base de la palabra de Dios. Podemos pedir consejo a otras iglesias, a otros pastores, pero no hay nadie que tenga autoridad sobre esta congregación que esté fuera de la congregación. Bien, en último lugar, eso nos lleva a otro punto que es la separación entre iglesia y Estado. Entendemos que tenemos una obligación a César, dada a César lo que es de César. Pero César no tiene autoridad sobre la iglesia. Si César nos dice que no obedezcamos lo que Dios ha dicho en su palabra, nosotros decimos, juzgad vosotros si es correcto desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios. Punto final. Por lo tanto, esa separación de iglesia y Estado, entendemos que el Estado no manda en la iglesia. Hay muchas iglesias que están vinculadas con el Estado. Hay iglesias nacionales. La Iglesia Bautista es una iglesia que en ningún país ha sido una iglesia nacional porque entiende que no hay que buscar esa vinculación con César. Bien, el último punto es el gobierno de iglesia y nosotros entendemos primeramente que hay dos oficios bíblicos, dos. Hay una variedad de palabras, porque podemos hablar de la palabra pastor, de la palabra obispo, de la palabra anciano.
pero si miramos la forma en que la Biblia usa estos tres términos, se usa de manera intercambiable, por lo tanto, entendemos que solo hay dos oficios, el oficio del pastor, que si queremos también le podemos llamar obispo o anciano. Yo he puesto pastor primero porque lo de anciano, yo sé que voy llegando, pero prefiero dejar pastor en primer lugar. Obispo, esa palabra tiene ya tantas connotaciones que obispo ya suena como una persona, pero entendemos que la palabra tiene que ver con el que tiene la supervisión, el que está mirando por los demás, y entonces es la función del pastor, es mirar por la grey, el pastor. Y también el anciano, entendemos que no es anciano viejete, sino anciano uno que lleva tiempo en el Señor, que conoce al Señor. Y luego tenemos al diácono, que realmente la palabra es siervo, y el Señor también tiene siervos para la iglesia que pueden ayudar a que el pastor, anciano obispo, pueda hacer el trabajo que tiene que hacer sin distraerse por otros asuntos que son más materiales. Bien, entendemos que hay dos oficios y entendemos que estas figuras están reconocidas, en su caso, elegidas por la congregación. Puesto aquí también la responsabilidad de la congregación en reconocer el liderazgo. Hace unos años, cuando nosotros elegimos diáconos, elegimos de manera bíblica. Podríamos haber hecho, yo podría haber dicho, bueno, yo necesito unos diáconos para ayudar en el ministerio, pues mira, quiero a este y al otro. Pero nosotros lo hicimos de manera bíblica, dijimos a la congregación, ¿quiénes son los que vosotros pensáis, veis que serían útiles para servir en la iglesia? Y la congregación ha nombrado y luego después la congregación ha votado y ahí hemos empezado con diáconos. De hecho, tenemos pendiente volver a hacer este proceso para volver a tener diáconos, ya lo comentaremos. Pero también en cuanto al pastorado. Ahora, es un poco diferente, aunque no estaría mal, ¿no? Que en la congregación, es decir, necesitamos otra persona para ejercer como pastor, quien realmente reúne las condiciones bíblicas, pero lo que sí que entendemos es que yo no simplemente me hice pastor. ¿Cuál fue el proceso de llegar a ser pastor? Pues lo expresé, sentí el llamamiento de Dios sobre mi vida y se formó un comité de hombres espirituales y estos hombres me examinaron mis creencias, examinaron mi llamamiento al ministerio y al final ese cuerpo de hombres dijo, reconocemos nosotros que efectivamente David ha sido llamado por el Señor, se ha preparado y que vamos a reconocerle como pastor. Entonces no me hice pastor, más bien, una vez más, es parte de una congregación donde yo estaba, donde yo pertenecía, me reconoció para el ministerio y ellos luego después me enviaron para hacer el ministerio que estoy haciendo hoy en día. Bueno, tenemos estos 5 puntos, cerramos este tiempo diciendo lo siguiente. Primeramente, creemos que estas posiciones reflejan la enseñanza de la Biblia. O sea, yo veo estos 5 puntos y digo, yo estoy convencido, no es que es la única postura que se podría tener, sino que realmente estas 5 posturas son posturas buenas y por lo tanto yo puse el nombre bautista en el letrero. Podríamos haber sido la iglesia cristiana del Valle, podría haber sido sin problema, pero yo me identifico con estas posturas, me parecen sanas y entiendo por eso que somos bautistas por ese motivo. Pero quiero decir eso, hay congregaciones que tienen el nombre bautista, pero sinceramente no siguen la Biblia tan de cerca. Recuerdo una persona que vino aquí, conoció al Señor y me dijo, mira, cuando vaya de vacaciones tengo que buscar una iglesia bautista. Busca una iglesia que se predique la palabra de Dios, ¿vale?
El mero hecho de que tenga Bautista en el nombre no garantiza nada. El nombre no es sagrado. Y sigo diciendo que hay iglesias que no tienen el nombre Bautista, pero están siguiendo la Biblia. Lo importante no es el nombre. Pero os digo, estas posturas creo que son posturas bíblicas y por eso nosotros sí que tenemos el nombre Bautista. Bueno, para tarea, os comento que he hecho unas preguntas breves sobre lo que hemos visto hoy. Creo que van a ser preguntas fáciles, os animo a hacerlas. Y si todavía no has escrito tu testimonio, como comentamos la semana pasada, el testimonio de cómo Dios te llevó al reconocimiento de tus pecados y cómo pusiste tu fe en Cristo, hay una vía para continuar y hacer esto. Por lo tanto, aquí tenéis el QR, si lo queréis hacer ahora mismo, tenemos 5 minutos antes del culto, pero también lo podéis hacer luego mirando la hoja, tomar un momento para hacerlo. Quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho ya los testimonios, pues ha sido de bendición para mí leer los testimonios, de una vez más recordar esa preciosa verdad de cómo Cristo obra para salvar a sus hijos. Y entonces os animo a hacerlo, es de mucha bendición poder hacer esto y así de esta manera pues vamos avanzando con esa meta de esas semanas que tenemos de esas sesiones. Bien, pues vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre. Pero te doy gracias por esta congregación y pido, Señor, que nos ayudes a continuar haciendo todas las cosas que hemos comentado hoy, a continuar obedeciendo tu palabra, intentando pues compartir ese mensaje con otros y ver a otros que profesan fe en Cristo y que pasan por las aguas del bautismo en testimonio de esta fe. Pido, Señor, que bendigas ahora el culto a continuación y que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos. Y en su nombre lo pido. Amén.